Listo, listo. Con esto ya damos inicio a nuestra sesión. Ya inició la grabación a partir de este momento. Y bueno, entonces decíamos la vez pasada que las hormonas son sustancias químicas con actividad biológica producidas por una glándula endocrina y en este caso van a ser las sustancias por las cuales las glándulas endocrinas van a llevar a cabo sus funciones, ¿no? Entonces, parte de las características de las hormonas es que lo consideramos el primer mensajero químico y otras dos características muy importantes es que tienen estructura química y tienen mecanismo de acción hormonal, ¿no? Entonces, ya habíamos comentado que dentro de la estructura química, en forma muy global, decíamos, tenemos hormonas este, lipídicas y proteicas, pero nosotros lo dividimos de una forma un poquito más didáctica en cuatro grupos, ¿no? Entonces dividimos al grupo de las esteroideas, al grupo de las aminas, al grupo de las glucoproteicas y las proteicas, ¿no? Entonces, en esteroides mencionamos 6 ejemplos, en aminas mencionamos 4 o 5 ejemplos, ¿no? Por supuesto, diferenciando el grupo de aminas yodadas, ¿sale? Como las tiroideas y las no yodadas, ¿no? Que en este caso mencionamos algunos ejemplos de catecolaminas, que básicamente tienen función, sobre todo, se les va a destacar mucho mejor en el módulo de nervioso, ¿sale? Tienen actividad de neurotransmisores. Este, mencionábamos 4 ejemplos de glucoproteicas y decíamos el resto en este caso corresponden al grupo de las proteicas, ¿no? Y ya con base en la estructura química, mencionábamos que vamos a estudiar su mecanismo de acción porque dependiendo de la naturaleza química de la hormona, puede que la hormona sea hidrosoluble o liposoluble. Y esto va a ser importante porque en caso de que sea una hormona liposoluble, ¿sale? O chiquita inclusive, ¿no? También el tamaño a veces puede ser importante. Entonces, si es liposoluble, sobre todo va a atravesar la membrana, ¿no? Recordando que la membrana es una bicapa lipídica en la cual una sustancia que tenga propiedades de liposolubilidad puede ingresar sin ningún problema, ¿no? Entonces, en el caso del grupo de las hormonas esteroideas, ¿no? Las 6 que comentamos, y parte de las aminas, como las hormonas tiroideas, en este caso las yodadas, decíamos, pueden atravesar la membrana, ¿no? Y si atraviesan la membrana, su receptor va a estar localizado dentro de la célula, ¿no? Pues vamos a decir que vamos a tener hormonas con receptor intracelular y estas, decíamos, no ocupan segundo mensajero. Mientras que las hormonas que tengan propiedad por su naturaleza química hidrosoluble van en este caso, no van a poder atravesar la membrana y por lo tanto su receptor va a estar localizado en la membrana, ¿no? El objetivo del primer mensajero, en este caso la hormona, es llevar el mensaje hasta el núcleo, ¿sale? Ese es el objetivo final de la hormona, ¿sale? Como mensajero químico, ¿sí? Como primer mensajero químico, la hormona va a generar los efectos, la respuesta hormonal hacia el núcleo. Ese va a ser el objetivo o uno de sus objetivos principales. Entonces, como la hormona necesita llevar a cabo su mensaje hacia el órgano blanco y como no puede atravesar la membrana, para que ese mensaje pueda amplificarse hacia el núcleo, ¿sale? O hacia el citoplasma en algunos casos también, necesita la presencia de segundos mensajeros, ¿no? Entonces, las hormonas que no pueden atravesar la membrana en este caso por su naturaleza química, por ser hidrosolubles, pues van a ocupar un receptor de membrana, ¿no? Su receptor va a estar localizado en la membrana y para que puedan amplificar ese mensaje, van a echar a andar, van a activar segundos mensajeros dentro de la célula, ¿sale? Entonces, estos segundos mensajeros van a ser ocupados por hormonas cuyo receptor esté localizado en la membrana, ¿no? Entonces decíamos como ejemplos a las proteicas, a las 4 glucoproteicas que estudiamos y dentro de las aminas el grupo de catecolaminas, ¿no? Ya decíamos son neurotransmisores en su gran mayoría, ¿no? Adrenalina, noradrenalina, dopamina, por ahí pueden llegar a mencionar la serotonina, etcétera, ¿no?
de las glucoproteicas, mencionábamos las cuatro importantes, ¿no? La FSH, la LH, la gonadotropina coriónica humana, que ustedes estas tres seguramente las vieron el semestre anterior, y una que no hemos visto, pero vamos a ver en su momento, ¿no? En el eje hipotálamo hipófisis tiroides, la TSH, ¿no? La tirotropina, también forma parte de las glucoproteicas. Y en el universo de las proteicas, ¿no? En el grupo de las proteicas, pues mencionábamos muchos ejemplos, ¿no? Insulina, glucagón, sale ACTH, bueno, hay muchísimas, ¿no? Decíamos el resto, ¿no? Entonces, estas hormonas van a ocupar cuatro segundos mensajeros básicos, ¿no? Decíamos el AMP cíclico, el GMP cíclico, el calcio y las sinasas, ¿no? Y decíamos, bueno, que en el caso de las hormonas que promuevan el crecimiento, ¿no? Ejemplo, no comentábamos a la insulina, a la hormona de crecimiento, prolactina, utilizan la cascada de sinasas, ¿no? En este caso, en la imagen que están viendo aquí, pues es el ejemplo que comentábamos, ¿no? Una hormona que sea liposoluble como las esteroides, en este caso podríamos decir el cortisol, por ejemplo, pues va a ocupar un receptor intracelular, ¿no? Puede ser dentro del citoplasma o dentro del núcleo, ¿no? Y aquella hormona que, como las proteicas, ¿no? Que no puedan atravesar la membrana, pues ocupan un receptor de membrana, ¿no? Entonces, dentro de los segundos mensajeros, decíamos, todas las que sean promotoras del crecimiento ocupan sinasas, ¿no? Por ejemplo, pues, insulina, hormona de crecimiento, prolactina, algunos factores de crecimiento locales, inclusive se podría mencionar en el grupo ahora que en inmuno vean inflamación, ¿no? Factores inflamatorios, también los factores que promueven la inflamación, ¿no? Interleucinas, algunos factores tumorales también, pues pueden también utilizar sinasas como factor, como segundo mensajero, ¿no? Precisamente al promover el crecimiento, por ejemplo, un factor que promueva el crecimiento de un tumor, ¿sale? Para que ese tumor pueda, lamentablemente un tumor tiene una réplica acelerada, ¿no? Una réplica acelerada y descontrolada, pues esto se va a dar gracias a que ese factor tumoral que está promoviendo ese crecimiento utiliza este segundo mensajero para promover esto, ¿no? El crecimiento acelerado y descontrolado del tumor. Pero bueno, eso ya es en cuestión patológica, ¿no? En forma fisiológica, pues estas son las hormonas que están en pantalla, ¿sale? Son las que utilizan segundo mensajero por considerarse promotoras del crecimiento, ¿no? Utilizan sinasas. Ya vamos a ver en su momento qué diferencia hay entre cascada intrínseca y cascada extrínseca, que también a la cascada extrínseca le llamamos JAK y STAT, ¿no? Utiliza unas proteínas. Como parte de las hormonas que utilizan calcio, pues decíamos todas aquellas que requieren o que promueven una actividad muscular, contráctil, ¿no? Por ejemplo, decíamos mencionábamos a la vasopresina, ¿no? Como efecto vasopresor, decíamos como efecto antidiurético para promover eh, la, la reabsorción de agua en el túbulo colector, en el túbulo contorneado, pues a lo mejor ahí no utiliza calcio, más bien utilizaría otro mensajero, ¿no? Generalmente se utiliza el AMP cíclico en este caso, pero para llevar a cabo actividad contráctil se utiliza calcio, ¿no? Por parte de la vasopresina, ¿no? También se le llama antidiurética. Otro ejemplo, pues decíamos la oxitocina, ¿no? Para la contracción muscular del útero, como ejemplo, ¿no? Clásico en el trabajo de parto, pues se ocupa calcio, ¿no? También hay hormonas que ocupan calcio en este caso para favorecer la liberación de hormonas, ¿no? Por ejemplo, las hormonas liberadoras del hipotálamo, algunas de ellas también utilizan calcio como efecto liberador, ¿no? Las hormonas liberadoras del hipotálamo, ¿sí? U hormonas hipofisotrópicas son aquellas hormonas que utilizan R, ¿no? Como parte de sus siglas, por ejemplo, la TRH, la GNRH, ¿no? La GHRH, ¿sí? Son hormonas liberadoras del hipotálamo, ¿no? En este caso, la TRH es la hormona liberadora de tirotropina que se produce en el hipotálamo. Bueno, pues esta, por ejemplo, también utiliza calcio, ¿no? Entonces, parte de algunas de las hormonas liberadoras del hipotálamo pueden utilizar calcio, ¿no?
a diferencia de las de la hipófisis, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la TRH, que es del hipotálamo, la TSH, no confundir, por supuesto, TSH, tirotropina, ¿sale? También llamada tirotropina, TSH, esta, esta hormona se libera en la hipófisis, ¿sale? Es liberada por parte de la TRH, pero se libera en la hipófisis, ¿no? En la adenohipófisis. Bueno, continuábamos con GMP cíclico, comentábamos que sobre todo una hormona, como la natriurética, ¿no? El péptido, ¿no? Natriurético que puede producirse a nivel auricular o a nivel cerebral, entonces, formaba parte de las hormonas que utilizan GMP cíclico, ¿no? Y también comentábamos de un gas, ¿no? En este caso el óxido nítrico, cuyos efectos van a ser contrarios a las endotelinas o a la vasopresina, que van a ser de tipo vasodilatador, ¿no? Un favor, ¿podrían apagar un micrófono? Se está escuchando ruido, por favor, gracias. Entonces, bueno, la hormona natriurética, como ejemplo, la hormona natriurética en este caso, utiliza GMP cíclico, ¿no? Bueno, la hormona natriurética tiene la capacidad de reabsorber, de liberar, ¿no? De excretar sodio por medio de la orina, hace lo contrario a la antidiurética, ¿no? Bueno, la antidiurética reabsorbe agua y la natriurética lo que va a hacer al contrario, va a hacer excretar sodio, ¿no? Y bueno, muchas veces junto con el sodio pues, se va el agua, ¿no? Por efecto osmótico. Y decíamos que, bueno, todas las que no mencionemos en el grupo de las promotoras de crecimiento, en el grupo de las de calcio, en el grupo de las de GMP cíclico, pues, ¿qué segundo mensajero van a ocupar? Pues AMP cíclico, ¿no? Lo más probable, ¿no? Entonces decíamos el resto, ¿no? Podríamos mencionar muchísimos ejemplos, ¿no? El glucagón, la somatostatina, el polipéptido pancreático, la ACTH, la TSH, la calcitonina, la paratormona, la antidiurética para efectos, decíamos, de reabsorción de agua en el túbulo colector, ¿no? Del riñón, ¿sale? Podríamos mencionar también como ejemplo a la, este, no sé, se me ocurre bueno, la grelina que también puede utilizar calcio en combinación, pues, una hormona puede tener dos o más segundos mensajeros dependiendo del órgano blanco, pero bueno, pues, la grelina también podríamos comentarla, ¿no? A lo mejor podríamos también comentar a eh, no sé, se me ocurre ahorita la CRH, que bueno, también puede utilizar calcio, ¿no? Al ser liberadora, este, podríamos mencionar ya de hormonas nuevas, por ejemplo, a la quispeptina, la urodilantina, hormonas digestivas como la secretina, ¿no? Ustedes en digestivo están viendo algunas hormonas importantes, ¿no? Como gastrina, secretina, colecistocinina. A lo mejor dentro de estas la secretina podría entrar en este grupo, ¿no? Gastrina y colecistocinina ocupan calcio porque promueven también en cierta manera movimiento muscular en el tubo digestivo, ¿no? O en la vesícula, en el caso de la colecistocinina, ¿no? Y comentábamos entonces que aquellas hormonas que sí puedan atravesar la membrana, pues van a ocupar un receptor intracelular, pero dependiendo de la hormona, pueden ocupar receptor ya sea intracitoplasmático o intranuclear. Entonces, mm, ¿cuál va a ser en este caso la diferencia entre una y otra? Aparte de la localización, ¿no? Por supuesto que un receptor dentro del citoplasma, no va a ser lo mismo que un receptor dentro del núcleo. La diferencia va a ser, muchachos, en que una hormona que ocupe receptor intracitoplasmático va a ocupar unas proteínas llamadas proteínas de choque térmico, ¿no? Ya en el mecanismo de acción lo vamos a ver con más detalle. Es decir, va a utilizar le llaman una proteína chaperona, una proteína también le llaman de golpe de calor, que va a mantener al receptor inactivo. Cuando la hormona llegue cuando la hormona atraviese la membrana y llega al citoplasma, se va a encontrar con este receptor y va a movilizar esta proteína chaperona para que entonces el receptor quede activo. Ya una vez que la hormona se une al receptor, puede en este caso enviar su mensaje hacia el núcleo, sale a un sitio específico del núcleo para que pueda actuar. En cambio, las hormonas que ocupan receptor intranuclear
no necesitan utilizar proteínas de choque térmico, sino que el receptor dentro del núcleo va a recibir a la hormona y a través de esta unión hormona-receptor se va a llevar a cabo el mensaje. No tienen esa capacidad. Las hormonas que ocupan receptor intranuclear tienen esa capacidad no solamente de atravesar la membrana celular, sino también la membrana nuclear. Muchas veces el tamaño también ayuda mucho a que ocurra esto, ¿no? Entonces, aparte de la liposolubilidad, por supuesto. Entonces, ¿cuáles van a ser hormonas, ejemplos de hormonas que ocupan receptor intracitoplásmico? Pues en este caso, todo el grupo de glucocorticoides, como el cortisol, por ejemplo, ocupan receptor intracitoplasmático. El grupo de mineralocorticoides dentro de las esteroideas, como la aldosterona, ocupan receptor intracitoplasmático. El grupo de andrógenos, como la testosterona, como el ejemplo más clásico, ¿no? De este grupo, ocupa receptor intracitoplasmático. Y bueno, los progestágenos, como la progesterona, ocupan receptor intracitoplasmático. Entonces, estas cuatro hormonas esteroideas, estos cuatro grupos de hormonas esteroideas van a ocupar receptor intracitoplasmático y dentro de su mecanismo de acción ocupan proteína de choque térmico. ¿Cuáles van a ser las hormonas que van a tener la capacidad de enviar su mensaje directamente al núcleo sin ocupar proteína de choque térmico, por supuesto sin ocupar segundos mensajeros? Pues en el caso de las aminas iodadas, las hormonas esteroideas T3 y T4 van a tener esa capacidad, ¿no? Las hormonas tiroideas son, además de ser liposolubles, son pequeñitas, entonces pueden atravesar tanto la membrana celular como la membrana nuclear. También los estrógenos, como el estradiol, el estriol, la estrona, que fueron muy probablemente hormonas que vieron el semestre anterior, también van a ocupar receptor intranuclear y también una vitamina, ¿no? La vitamina D, sale el 1,25 dihidroxicolecalciferol o calcitor, como lo quieran llamar, ¿sale? También va a tener actividad, sobre todo a nivel nuclear, ¿no? Entonces, va, este, va a favorecer, o dentro de su mecanismo de acción, va a ocupar receptor intranuclear, ¿no? Sin necesidad de ocupar proteínas de shock térmico, ¿no? Entonces, ahí vemos, ¿no? Vemos en la imagen dos mensajeros. En el caso del cuadrito verde, ¿no? Representaría una hormona cuyo receptor está localizado en el citoplasma. Por ejemplo, si le ponemos ahí nombre y apellido, pues podríamos mencionar al cortisol, ¿sale? Entonces el cortisol es una hormona que ocupa receptor intracitoplasmático, ¿sale? Intracitoplasmático. En este caso aquí no está representado, pero parte de este receptor o parte de este mecanismo de acción tendríamos que colocar a la proteína de choque térmico. ¿Para qué? Para que una vez que la hormona llega, desplace a la proteína de choque térmico, la hormona ocupe el sitio receptor, ¿sale? El sitio receptor, y ya el receptor viaja junto con la hormona al núcleo para generar la respuesta hormonal, ¿no? El efecto fisiológico de la propia hormona. Y en circulito rojo, pues podríamos representar a una hormona como la T3 o T4, como la que quieran, ¿no? Parte de las hormonas tiroideas. ¿Cuál es la diferencia? Que esta tiene la capacidad de atravesar la membrana y de paso la membrana celular y la nuclear, y va a encontrar su sitio receptor dentro del núcleo, ¿no? Dentro de lo que es la cromatina del núcleo. ¿Sale? Podremos ejemplificar, ¿no? Ya ustedes hicieron una tarea con la doctora, ¿no? Podríamos mencionar muchos ejemplos. Por ejemplo, ahí dice la pantalla, ¿no? La somatostatina. Para nosotros entender las partes más importantes de la hormona, ¿no? Estructura química, mecanismo de acción. Entonces, decíamos que gracias al saber la estructura química podemos deducir cuál es el mecanismo de acción hormonal, ¿no? Por ejemplo, ahí que les ponemos en la pantalla, ¿no? ¿Qué estructura química tiene la somatostatina? Es una hormona proteica, ¿no? No entra dentro del grupo de las esteroideas, no entra dentro del grupo de las aminas, no entra dentro del grupo de las 4 glucoproteicas. Entonces, ¿qué estructura química tendrá? Tendrá una estructura química proteica, ¿no? Es en realidad un polipéptido, para ser exactos, ¿no? Entonces, si nosotros nos lo aprendemos, nos aprendemos el grupo, ¿no? El grupo de las hormonas esteroideas, que son 6, el grupo de las aminas, que son 4 o 5, ¿no? Y el grupo de las aminas, el grupo de las glucoproteicas, que son 4, pues
por deducción vamos a decir que si no es ni esteroidea, ni amina, ni glucoproteica, seguramente es proteica, ¿no? Y al saber el mecanismo, la estructura química, podremos deducir cuál es el mecanismo de acción. Entonces, cuando hablemos de mecanismo de acción ya en las carátulas, cuando veamos ya en las siguientes unidades las hormonas, el mecanismo de acción lo vamos a estudiar primero localizando el receptor y diciendo si utiliza o no segundo mensajero y por supuesto hay que mencionar cuál es el segundo mensajero, ¿no? Entonces, dentro del mecanismo de acción, pues tenemos que decir la localización del receptor, en este caso la somatostatina ocupa receptor de membrana, ocupa receptor de membrana, si utiliza segundo mensajero y qué segundo mensajero puede ocupar, pues lo más probable es que sea AMP cíclico, porque igual decíamos, si nos aprendemos el grupo de los segundos mensajeros, decimos, ah, pues no es promotora del crecimiento, no es, no utiliza calcio, ¿no? Dos, tres ejemplos que mencionamos, no ocupa GMP cíclico porque ahí solamente mencionamos uno o dos ejemplos, entonces lo más probable es que esté en el grupo del AMP cíclico, ¿no? Por supuesto que no todo es AMP cíclico. Si ustedes me dicen, por ejemplo, mecanismo de acción de la insulina, receptor de membrana y ocupa segundo mensajero AMP cíclico, eso es incorrecto, ¿no? Porque la insulina, por ejemplo, al ser promotora del crecimiento, ocupa sinasas, ocupa como segundo mensajero a la cascada de tirosina sinasa, ¿no? Entonces, no todo en la vida va a ser AMP cíclico, pero una gran parte de las hormonas, así como ocurría con el grupo de las proteicas, pues también una gran parte de las hormonas van a ocupar como segundo mensajero AMP cíclico, ¿no? Otro ejemplo, pues el polipéptido pancreático, ¿no? Tiene como estructura química, se le considera proteica, su mecanismo de acción es el receptor de membrana, sí ocupa segundo mensajero y pues, lo más probable es que utilice AMP cíclico, ¿no? El cortisol, por ejemplo, que es una hormona esteroidea, ¿sale? Su estructura química entra dentro del grupo de las 6 esteroides que mencionamos, pues al ser esteroidea es liposoluble y si es liposoluble ocupa receptor intracelular, ¿sale? Intracitoplasmático para ser exactos, ¿no? Decíamos que dentro del grupo de las hormonas que ocupan receptor intracelular, tenemos el grupo de las que utilizan receptor intracitoplásmico y receptor intranuclear. Entonces, el cortisol ocupa receptor intracitoplasmático, ¿no? Intracelular intracitoplasmático, no utiliza segundo mensajero porque su receptor está localizado dentro de la célula, ¿sale? Pero lo que sí ocupa es proteína de choque térmico, ¿por qué? Decíamos que las hormonas que ocupan receptor intracitoplásmico ocupan una proteína de choque térmico, ¿no? Esa proteína chaperona que la vamos a ver en su debido momento. Bueno, eh, seguramente esto fue parte de la tarea que les dejó la doctora, que por cierto se entregó el día de ayer como fecha límite. Acuérdense de entregar sus tareas a tiempo, ¿sale? Para que no vaya a haber ningún problema en cuestión de evaluación. Tenemos que ver ahora un tema, muchachos, sobre lo que son los tipos de comunicación celular. Bueno, los tipos de comunicación como definición o así de una forma sencilla, pues son las formas en cómo las hormonas van a viajar, van a transportarse hacia sus órganos blancos, ¿no? La forma en cómo las células se comunican entre sí, poniendo como ejemplo a una glándula endocrina y un órgano blanco, pues la forma en cómo se van a comunicar es a través del torrente sanguíneo, puede ser a través del espacio intersticial, puede ser a través de algunas uniones, ¿sale? Entre célula y célula, dependiendo de lo distante o dependiendo de lo cercano que esté la célula blanco o el órgano blanco en este caso, y en este caso la forma en cómo viajen las hormonas, ¿no? A través de estas vías de comunicación, pues es como nosotros lo vamos a diferenciar. Entonces, los tipos de comunicación celular a grosso modo, en términos muy generales, se dividen en dos, en aquellos que están a distancia y locales, ¿no? Entonces, dentro de los tipos de comunicación a distancia, se les llaman a distancia porque eh, el mensajero químico, puede ser en este caso la hormona, necesita viajar grandes distancias, ¿no? Para llegar a su órgano blanco, ¿no? Em, es algo así como decir, pues, ¿de qué forma nos transportamos, por ejemplo, a un destino, ¿no? Bueno, si en un momento dado mi destino es no sé, se me ocurre Tijuana, ¿no? Por decir, ¿sale? O Cancún en un momento dado, desde la Ciudad de México, pues yo tengo varias formas de transportarme, ¿no? Si yo quiero
irme rápido, pues tomo un avión, ¿no? Tomo un avión y llego de volada, ¿no? A Cancún, a Tijuana, a Sonora, no sé, a Monterrey, a donde ustedes me digan, ¿no? Este, también puedo ocupar en este caso la carretera, ¿no? Puedo ocupar la carretera, por supuesto que me voy a tardar más, pero de alguna forma también yo me estoy transportando. Tengo la opción de transportarme en avión, de transportarme en coche, en autobús, en tren, como ustedes dicen, ¿no? O sea, vía terrestre o vía aérea, ¿sale? Pero si, por ejemplo, mi destino, ¿sale? Mi destino es el edificio el departamento de mi vecino, pues ahí no necesito ni ocupar avión, ni ocupar coche, ni nada, ¿no? Simplemente con caminar, ¿no? Con caminar ya llego de volada. O si en un momento dado tengo que transportarme a la casa de enfrente, ¿no? De mi vecino de enfrente, pues a lo mejor lo único que me va a separar es una avenida o una calle. Entonces, bueno, puedo cruzar la calle, o si tengo un puente, pues cruzo el puente, ¿no? Con mayor seguridad, y con ese puente, a través de ese puente yo me transporto hacia la casa del vecino, y con eso yo puedo llegar, ¿no? No necesito para transportarme a la casa del vecino, ¿no? Que está enfrente, no necesito ocupar ni avión, ni coche, ni nada, ¿no? Entonces, lo mismo ocurre con las hormonas o con los mensajeros, ¿vale? Dependiendo de lo cercano o lo lejano que se encuentren, pues va a ser el tipo de comunicación que van a ocupar, ¿no? Entonces, dentro de los tipos de comunicación a distancia vamos a tener tres. El tipo de comunicación nervioso, el tipo de comunicación endocrino, que es el que a nosotros nos atañe y vamos a estar viendo con mucha frecuencia, y el tipo de comunicación neuroendocrino, que es una combinación entre los dos anteriores, ¿no? Entonces, ¿cuál es el tipo de comunicación nervioso? En este caso va a ocupar neuronas, va a ocupar neurotransmisores. Ojo, va a tener la característica de ser de liberación rápida y de duración fugaz. En la imagen que ustedes están viendo en pantalla, se ejemplifica con mucho mejor detalle el tipo de comunicación nervioso, ¿sale? En este caso, ocupa una neurona, ¿sale? Va a ocupar neurotransmisores como mensajeros químicos. ¿Qué es lo que va a pasar con la neurona? Va a liberar este neurotransmisor, por ejemplo, la adrenalina, la noradrenalina, ¿sale? Lo va a liberar en un espacio, lo va a liberar en el espacio sináptico, ¿sale? Vamos a tener una membrana presináptica, una membrana postsináptica que corresponde al órgano blanco o célula blanco, y un espacio sináptico. Es ahí donde se va a liberar, en este caso, el neurotransmisor, ¿no? Entonces, el ejemplo clásico de tipo de comunicación nerviosa, pues es lo que ocurre en la sinapsis, ¿no? Claro, hay sinapsis eléctrica y hay sinapsis química, ¿sale? Mediada por neurotransmisores. Entonces, en el caso particular de la sinapsis química, es el ejemplo clásico de tipo de comunicación nerviosa, ¿no? Entonces, ocupa una neurona como órgano productor, ¿sale? Neurotransmisores, eh, hay presencia de una membrana presináptica, una posináptica, donde se va a encontrar el receptor, y en el espacio sináptico es donde se liberan estos mensajeros, ¿no? Estos neurotransmisores. Entonces, algo muy importante que decíamos que es de liberación rápida y de duración fugaz. Por ejemplo, si ustedes van caminando por la calle y de repente se encuentran a un perro, ¿no? Bravo, ¿no? Que se salió de la casa del vecino, ¿sale? En el momento que ustedes ven el peligro, en ese momento se libera adrenalina, pero la adrenalina no actúa en minutos o en horas, sino actúa en milisegundos, ¿no? Se libera en milisegundos, y así como se libera, actúa. Entonces, ¿para qué? Pues para que podamos emprender la huida, ¿no? De ese gran peligro. Entonces, si ustedes ven al perro bravo que se está saliendo de la casa del vecino, en ese momento ustedes reciben la impresión inicial, y en ese momento inmediato liberan adrenalina, pero esa adrenalina actúa automáticamente, ¿no? ¿Para qué? Para que toda la glucosa que tienen disponible se meta a los músculos, inclusive le manda mensaje al hígado para enviarle glucosa a los músculos para que ustedes puedan correr, ¿no? Puedan emprender la huida, ¿no? Entonces ahí se incrementa el flujo sanguíneo a nivel muscular para que les dé la energía suficiente, ¿no? El poder suficiente para que puedan emprender la huida, ¿no? Entonces, por supuesto que también su corazón,
sus vasos sanguíneos van a activarse para aumentar el bombeo cardíaco, ¿sale? Para aumentar el flujo de sangre para que puedan correr, ¿no? Emprender en este caso el sentido de escape, ¿no? Ya ustedes en el momento que emprenden la huida corren, ¿no? Inclusive se impresionan porque pueden correr inclusive a velocidades que ustedes ni siquiera se podrían imaginar, pero ya en el momento que pasa el peligro, por supuesto que ahí todo acaba, ¿no? Entonces, la adrenalina se liberó de forma fugaz, pero así como se liberó también, duró muy rápido, ¿no? En el momento que emprendieron la huida y lograron escapar, en ese momento ya no hay efecto de adrenalina. Si el efecto de la adrenalina fuera prolongado, ya no sería benéfico, al contrario, sería perjudicial, ¿no? ¿Por qué? Porque esto favorece el aumento de la frecuencia cardíaca, ¿no? De la fuerza de contracción, ¿sale? Aumenta la tensión arterial, entonces eso ya no sería conveniente, ¿no? Aumenta los niveles de glucosa en sangre, entonces no sería del todo adecuado, ¿no? Bueno, entonces, ese es un ejemplo de comunicación nerviosa. Y así como mencionamos podríamos mencionar algunos más, ¿no? Bueno, principalmente, acuérdense que los neurotransmisores que estudiamos en el módulo y este tipo de comunicación sobre todo lo ven en nervioso, ¿vale? Pues, por ejemplo, estudian el efecto de la adrenalina, la noradrenalina, la acetilcolina, ¿no? Este también es un neurotransmisor importante, la serotonina, hay muchos más, ¿no? En fin, ese es el tipo de comunicación nerviosa. El tipo de comunicación endocrina, que es en el que nos vamos a familiarizar prácticamente en todo el semestre, es el que nos atañe a nosotros, pues va a ser aquel tipo de comunicación en donde se ocupen glándulas endocrinas, se ocupen hormonas como mensajeros, ¿sale? Y aquí lo característico de este tipo de comunicación es que las hormonas viajan por la sangre, ¿no? Por el torrente sanguíneo. A diferencia del anterior, del tipo de comunicación nerviosa, este va a ser de liberación lenta y de duración prolongada. Y pues nosotros lo vemos mejor en esta imagen, ¿no? Una glándula endocrina, ¿no? Que puede ser una célula endocrina, produce una hormona, esta hormona es liberada por exocitosis al torrente sanguíneo, viaja por este torrente sanguíneo a su órgano blanco y en el órgano blanco se encuentra a un receptor, ¿no? A un receptor que puede estar en la membrana o puede estar dentro de la célula, ¿no? O sea, dependiendo de la naturaleza química, ¿no? De la hormona. Estas hormonas, dicho sea de paso, pueden viajar en forma libre o también pueden viajar unidas a proteínas. Bueno, también va a depender mucho de la estructura química de la hormona. Y algo importante, el que viaje unida a proteínas o en forma libre puede prolongar o reducir su vida media, ¿no? Entonces, la liberación, a diferencia del tipo de comunicación nervioso, esta va a ser de liberación lenta, ¿vale? Y de duración en algunas ocasiones prolongada. Digo, entendiendo prolongada que no es en días o en semanas, sino generalmente es en minutos, ¿no? No es lo mismo que como la adrenalina o los neurotransmisores que se liberan en milisegundos y en ese momento también actúan. No, las hormonas se van a liberar de forma lenta, pero su vida media, ¿no? Es decir, la vida promedio que dura una hormona va a ser de minutos, en ocasiones puede llegar a ser de horas, ¿vale? En casos menos frecuentes y en casos mucho menos frecuentes, pues también puede ser en días, ¿no? Por ejemplo, las hormonas tiroideas pueden tener como vida media de 7 hasta 14 días, en particular la T4, ¿no? Sobre todo de las dos hormonas tiroideas, la T4 es la que mayor vida media tiene por sobre la T3, ¿no? Este, pero la gran mayoría de las hormonas tienen como vida media, como una duración en minutos, ¿no? Por ejemplo, la insulina tiene una vida media aproximada de 3 a 5 minutos, por ejemplo, ¿no? Entonces, la gran mayoría de las hormonas actúan se liberan en forma lenta, su duración es prolongada, ¿no? Pero pues hablamos de minutos, ¿no? En términos generales, ¿no? Bueno, entonces aquí lo importante de este tipo de comunicación es que las hormonas ocupan el torrente sanguíneo. Eso es muy importante, ¿no? Eso es lo más importante. Dentro del tipo de comunicación neuroendocrina, pues es muy sencillo porque es una conjunción, es una combinación de ambos tipos de comunicación anteriores, es decir, se ocupa tanto el tipo de comunicación nervioso como el tipo de comunicación endocrino, ¿sale? Los ejemplos que podríamos comentar es el de las hormonas
hipotalámicas, oxitocina y antidiurética, o también podríamos aquí ejemplificar a las hormonas liberadoras del hipotálamo, ¿vale? Entonces, bueno, tomando como ejemplo la oxitocina y la antidiurética, que son hormonas que ustedes ya vieron seguramente en el ciclo anterior, pues podemos tomar como ejemplo esta, ¿no? Entonces, en el caso del tipo de comunicación neuroendocrina, ¿sale? Primero que nada se ocupa una neurona, la cual envía su mensajero químico hacia la membrana presináptica, lo libera al espacio sináptico y ese espacio sináptico se pone en contacto con un vaso sanguíneo, un capilar, ¿sale? Se pone en contacto con el torrente sanguíneo y es a través de este sitio donde la hormona o el mensajero químico va a viajar, ¿no? Va a viajar hacia la célula blanco, ¿no? Distante aquí, ¿no? Por eso es parte de los tipos de comunicación a distancia, ¿no? Entonces, si por ejemplo se requiere ocupar, no sé, oxitocina porque está presente el trabajo de parto, pues una neurona del hipotálamo, ¿sale? Una neurona del hipotálamo va a producir oxitocina, la cual va a viajar hacia la parte de las dendritas de esta neurona, ¿sale? Que se pueden localizar en la hipófisis. Y en la hipófisis, muchachos, en la hipófisis, esta oxitocina va a ser liberada primero al espacio sináptico y después hacia un capilar para que la oxitocina alcance el torrente sanguíneo y la oxitocina de ahí va a viajar por toda la sangre, ¿sí? Por toda la sangre hacia su órgano blanco. Esta puede ser dentro de su órgano blanco, pues puede estar el útero, ¿no? Si estamos hablando del trabajo de parto. Entonces, la oxitocina de producirse a nivel hipotalámico, ¿sale? Y de liberarse en la hipófisis, ojo, de producirse en el hipotálamo y de liberarse en la hipófisis, no es lo mismo producir que liberar, ¿sale? Esta oxitocina viaja primero por el espacio sináptico y después alcanza el torrente sanguíneo para que entonces pueda viajar hacia el útero y pueda llevar a cabo su efecto de promover esa contracción muscular uterina para desempeñar el trabajo de parto, ¿sale? Ese es un ejemplo de tipo de comunicación neuroendocrina, ¿no? Vimos ahí que se utiliza un combinado de ambos, ¿no? Es algo así como decir, pues, para yo poder llegar, no sé, se me ocurre, a un pueblito no sé si quiero viajar, no sé, a Comitán, Chiapas, pues en Comitán, Chiapas no hay aeropuerto, pero yo para poder, en este caso, simplificar tiempos, me puedo transportar en avión, Tuxtla Gutiérrez, y una vez que llega a la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, que es la capital, ahí sí hay aeropuerto, pues yo ya puedo rentar un coche o transportarme en un autobús desde la ciudad de Tuxtla Gutiérrez hacia Comitán, ¿no? Y a lo mejor de aquí, desde Ciudad de México a Tuxtla Gutiérrez, hago una hora en avión y de Tuxtla Gutiérrez a Comitán hago 3 horas, pero bueno, ya de alguna forma yo estoy en un momento dado ocupando dos tipos de comunicación, ¿no? Vía aérea, vía terrestre, ¿no? En el caso del tipo de comunicación neuroendocrino es lo mismo, ¿no? Se ocupa los elementos del tipo de comunicación nervioso y también los elementos del tipo de comunicación endocrino, ¿no? Entonces ahí nuevamente lo vemos en la pantalla, ¿no? Como ejemplo, ¿no? El tipo de comunicación neuroendocrina ocupa tanto elementos como una neurona, en este caso del tipo de comunicación nervioso, y también ocupa el torrente sanguíneo, ¿sale? Que forma parte del tipo de comunicación endocrino, ¿no? Entonces, aquí están las neuronas que se encuentran en el hipotálamo, que liberan oxitocina y antidiurética, ¿no? Aquí lo interesante de este ejemplo es que los axones de estas neuronas son prolongados y se van a prolongar, de hecho, hacia la hipófisis, hacia el lóbulo posterior de la hipófisis. Pues es aquí donde se van a liberar este tipo de hormonas, ¿no? Como oxitocina y antidiurética, ¿no? En el hipotálamo se producen, pero estas neuronas hipotalámicas las transportan a través de estos axones prolongados. Aquí es donde las almacenan temporalmente en la hipófisis y cuando se requiere su liberación, pues estas van a ser liberadas hacia el capilar para que en el torrente sanguíneo puedan transportarse hacia sus órganos blancos. ¿Sale? Em, ¿Hasta aquí alguna duda con respecto a tipo de comunicación a distancia? No, doctor, parece que No. no. ¿No? Perfecto.
Bueno, vámonos con los tipos de comunicación locales. Los tipos de comunicación locales, este, eh, son aquellos en los cuales pues las hormonas o los mensajeros no necesitan transportarse a grandes distancias, ¿no? Sino que ahí su órgano blanco lo van a encontrar cerquita, lo van a encontrar muy cerca de su órgano del órgano que lo produjo. Entonces, vamos a hablar de cuatro tipos de comunicación locales. En este caso vamos a hablar de comunicación parácrina, del yuxtácrino, podemos hablar también del autócrino y hasta del intrácrino, ¿no? Son cuatro en términos muy generales. De estos cuatro, el más importante y el que vamos a manejar sobre todo es el tipo de comunicación parácrina que estamos viendo en pantalla, ¿sale? ¿Cuál va a ser aquí, cuáles van a ser los elementos que ocupa este tipo de comunicación? Pues igualmente, se ocupa una glándula endocrina, un órgano blanco, ¿sale? Pero a diferencia del tipo de comunicación endocrino, donde la hormona se libera al torrente sanguíneo, ¿sale? O al torrente linfático inclusive, aquí a diferencia de este tipo de comunicación, en este caso se ocupa el espacio intersticial, el intersticio, ¿sale? El espacio extracelular que puede encontrarse entre dos células. Entonces, el mensajero químico se va a liberar hacia el espacio intersticial, a través del espacio intersticial va a viajar hacia el órgano blanco y ahí es donde va a actuar, ¿no? Este tipo de comunicación, muchachos, es el que se lleva a cabo entre células vecinas. Entonces, para que ustedes recuerden, ¿sale? Es el tipo de comunicación entre los vecinos, ¿no? Entre las vecinas, ¿no? Ahí para que se acuerden en forma didáctica, ¿no? En forma fácil. Por supuesto que la célula vecina debe ser una célula diferente, ¿no? De un tipo histológico distinto al de la glándula productora inicial, ¿sale? ¿Cuáles van a ser el ejemplo clásico de este tipo de comunicación parácrina? Pues es el tipo de comunicación que ocupan los islotes pancreáticos, o las células dentro del islote pancreático o islote de Langerhans. Entonces lo vemos aquí en la imagen, ¿no? Aquí lo vemos en la imagen, ¿sale? Una célula endocrina productora de una hormona, por ejemplo, se me ocurre la somatostatina, ¿sale? De la que se produce en las células delta del islote pancreático, la somatostatina va a liberarse, va a viajar por el espacio intersticial hacia sus sitios blancos. Por ejemplo, esta puede ser una célula alfa, esta de la derecha puede ser una célula beta, ¿sale? La célula alfa produce glucagón, la célula beta produce insulina, y entonces la somatostatina que se produce en la célula delta, que es la célula productora inicial, va a enviar, ¿sí? La somatostatina va a ser liberada hacia el espacio intersticial y va a actuar sobre estas células, ¿no? Sobre estas células vecinas. ¿Cuál va a ser el efecto en términos generales de la somatostatina sobre célula alfa y célula beta? Va a ser la de inhibir la producción tanto de glucagón como de insulina, ¿sale? Entonces, ese tipo de comunicación que se lleva a cabo por medio del islote pancreático, ¿sale? Aquí lo vemos como ejemplo, ¿no? Los islotes pancreáticos, los islotes de Langerhans, tienen varios tipos de células, como las alfa, las beta, las delta, pues todas ellas entre sí se van a comunicar, van a través de sus mensajeros químicos que produzcan, van en este caso a actuar sobre, no solamente a distancia, sino también van a hacerlo en forma localizada entre las mismas células del islote pancreático, ¿no? Aquí lo vemos en la parte de la derecha, que una célula productora, ¿vale? Va a liberar el mensajero a través del espacio intersticial para que actúe sobre las células vecinas, ¿sale? Entonces ya vamos a ver en su momento cuáles van a ser los efectos parácrinos, por ejemplo, de la insulina. Entonces, la insulina, por ejemplo, tiene dos tipos de comunicación, ¿sale? En términos generales, el tipo de comunicación endocrina, por ejemplo, si queremos ver dentro del efecto de la insulina, queremos ver el efecto que genera en el hígado, por supuesto, la insulina se tiene que liberar a través del torrente sanguíneo para llegar a un hepatocito y en el hepatocito va a generar efectos, sobre todo de tipo metabólicos, ¿no? Pero si queremos hablar del efecto localizado, del efecto parácrino, pues podríamos mencionar que la insulina se libera a través del espacio intersticial para que actúe sobre una célula, por ejemplo, sobre una célula alfa. ¿Para qué? Para que en esa célula alfa pueda generarle algún efecto, ¿no?
en el caso particular la insulina, inhibe también, como la somatostatina, la producción de glucagón. En el caso del tipo de comunicación yuxtacrina, aquí lo que se va a ocupar son uniones entre células. Por ejemplo, ustedes seguramente han escuchado de las uniones desmosómicas, de las uniones GAP. Bueno, todas estas uniones celulares que se forman entre célula y célula, en ocasiones se forman como una especie de puentes, ¿sí? De puentes intercelulares, perdón, y es a través de estas uniones desmosómicas, a través de estos puentes, de estas uniones GAP, como el mensajero químico va a llegar a la célula blanco. Entonces aquí en este caso tenemos una célula productora de un mensajero, tenemos una célula blanco que tiene un sitio receptor y es a través de estas uniones desmosómicas como se van a comunicar entre sí. En el caso del tipo de comunicación autócrina, sí, nosotros vamos a tener dos tipos de comunicación, en el cual la misma célula productora va a producir un mensajero, el cual va a actuar sobre su misma célula, sobre su mismo órgano productor. Sin embargo, vamos a tener dos tipos, el autócrino y el intrácrino. ¿Cuál es la diferencia? En el caso del tipo de comunicación autócrino, la célula productora, ¿sí? La célula endocrina produce su mensajero, actúa sobre sí misma, ese mensajero actúa sobre esa misma célula productora inicial, pero con la diferencia de que este mensajero va a salir hacia el espacio intersticial y a través de este espacio intersticial es donde va a actuar sobre un receptor, ¿sale? Puede ser un receptor de membrana, ¿sale? Entonces, en el tipo de comunicación autócrinos, dice ahí la palabra, dice ahí el concepto, se estimula a sí misma, pero sí sale, ¿no? Y cuando sale, actúa sobre su propio receptor de membrana. En cambio, en el caso del tipo de comunicación intrácrino, se estimula a sí mismo, se produce el mensajero dentro de esta célula productora, pero no sale de la célula y actúa dentro de un receptor dentro de la célula, ¿no? Por ejemplo, y aquí lo vemos en la imagen, ¿no? Vemos cómo es que la célula endocrina produce el mensajero, actúa sobre sí misma, pero con la diferencia de que sí sale, ¿no? Sí sale el mensajero, ¿para qué? Para que pueda actuar sobre un receptor. Generalmente las hormonas, una forma también de cómo se autocontrola su producción, también puede ser a través de este mecanismo, ¿no? A través de este tipo de comunicación. La propia hormona de la glándula endocrina puede también tener un cierto grado de efecto sobre la célula productora inicial, ¿no? Con la diferencia de que sale el espacio intersticial y aquí encuentra, en este caso, el sitio receptor, ¿no? Dice aquí en la palabra, el concepto de la comunicación autocrina es la que establece una célula consigo misma, ¿no? Entonces, bueno, este tipo de comunicación es las que se establece la neurona presináptica al captar ella misma en sus receptores celulares los neurotransmisores que han vertido en la sinapsis, para así dejar de secretarlos y recapturarlos, ¿no? Para reutilizarlos. Sí, es una manera de autocontrol, ¿no? Entonces, bueno, aquí la situación es que el mensajero sí sale de la célula que la produjo, ¿no? Hacia el espacio intersticial, ¿sale? O puede ser un espacio sináptico también, y ahí es donde va a actuar, ¿no? Sobre su misma célula. En cambio, en el tipo de comunicación intrácrino, como lo vemos aquí arriba, no sale, ¿no? No sale. Aquí se produce nuestro mensajero químico, pero no tiene la necesidad de salir fuera de la célula al espacio extracelular, sino que ahí mismo, dentro de la célula, encuentra su receptor, que puede estar dentro del citoplasma o dentro del núcleo. Por ejemplo, las hormonas tiroideas o algunas hormonas que ocupen receptor intracitoplásmico pueden, como una forma de autocontrol, pueden ocupar este tipo de comunicación, ¿no? Vean, a diferencia del autocrino que está abajo, este sí sale, ¿no? Tiene que salir al espacio extracelular para ahí encontrar a su receptor. ¿Sí queda claro la diferencia entre intracrino y autocrino? ¿O hay alguna duda con respecto a los tipos de comunicación locales? No, doctor, todo bien. Todo Sí, bien. quedó claro. Todo bien, excelente, muy bien, eso me gusta. Bueno, aquí ya a modo de resumen, pues vemos los tipos de comunicación, ¿no? Endocrino, los locales que es el parácrino, el yuxtacrino, el autócrino y el intracrino, ¿no? Por supuesto que que vemos en la parte inicial, pues es un tipo de comunicación a distancia, ¿no? En el cual una célula endocrina
produce una hormona la cual viaja por el torrente sanguíneo para llegar a su célula diana, ¿no? En el caso del tipo de comunicación parácrina, pues ocupa el espacio intersticial. En el caso de la comunicación yuxtacrina, ocupa uniones celulares, ¿no? Puentes celulares, ¿sale? Para poder transportar el mensajero. Y bueno, vemos aquí la diferencia entre el autócrino, donde sí sale, y el intacrino, donde no sale, ¿no? Aquí nos faltaría ejemplificar el tipo de comunicación nerviosa y el neuroendocrina, que es una combinación de tanto nerviosa como endocrina. ¿Sale? Doctora, ¿algo que comentar? No, bueno, sí, nada más, si me presta su diapositiva anterior. Ujú. Está. A ver, Emiliano, eh, por favor, un ejemplo de comunicación de la somatostatina, con todas sus características de lo que usted ya sabe. ¿No está Emiliano? Joan, Emiliano. Sí, 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 aquí estoy. A ver, piense. Entonces, somatostatina. ¿Qué tipo de hormona, qué tipo de estructura química tiene? Mm, proteica por su estructura química. ¿Ok? ¿Qué tipo de mecanismo tiene? Si es proteica, entonces tiene su mecanismo de acción de segundo mensajero. Ajá, es un receptor de membrana, segundo mensajero. Con lo que usted, con lo que ya vimos, requiere calcio para su acción. Ah, requiere No, AMP cíclico. eso muy bien, requiere MP cíclico. Ok, y ahora dígame el tipo de comunicación que puede tener la somatostatina pancreática. Ya el doctor nos dijo, Ah, sí, puede fue su ser, ejemplo, puede ser paracrina. pues es paracrina, ajá, ¿qué más? Y ya no sé. También actúa en otros órganos, como el sistema digestivo. Entonces, ese tipo de comunicación, ¿cómo tiene que llegar al sistema digestivo? Ah, Del páncreas, ¿cómo va a viajar al sistema digestivo? pues por una comunicación endocrina, ¿no? Eso va a viajar por la sangre para llegar allá y entonces también tiene comunicación endocrina. ¿Y qué cree? Que la somatostatina, ya ve que nos dijo el doctor que inhibía a la insulina, inhibía también al glucagón, y qué cree, también se inhibe ella misma. Entonces, ¿qué tipo de comunicación tiene esta hormona? Si se produce en la misma célula y a la misma célula la inhibe, ¿cómo se llama este tipo de comunicación? Autocrina. Autócrina. Entonces ya se fijaron que la somatostatina puede tener comunicación autócrina, parácrina y endocrina. ¿Ya se fijaron que es muy sencillo? Sí. Entonces, doctora, una pregunta. Entonces, ¿la somatostatina podría tener las tres? Tiene las tres. Sí, Ah, Diego. ok, ok. Sí tiene las tres. Ponemos otro ejemplo sencillo. La insulina, Diego, por favor. A ver, espérame. Es que no me queda. Ahorita ya me entró la duda. No me quedó tan claro. Ok. Espérame. Todo desde su estructura química. Son A de ver, los ejemplos que hemos estado trabajando. a ver, estructura química de la insulina. Ahí por eso es importante que nos aprendamos el grupo de esteroideas, de aminas, de glucoproteicas, porque va a ser mucho más fácil aprendernos 6 hormonas de un grupo, 4 o 5 de otro y 4 de otro, y así con eso nosotros podemos deducir. Entonces, nuevamente la pregunta, ¿qué estructura química tiene la insulina? Proteica, ¿Cómo lo sabes? porque no pertenece a los otros grupos. Eso no es esteroidea, no es amina, no es glucoproteica. Perfecto. Entonces, seguramente es una proteica. Muy bien.
con base en la estructura química, ¿qué mecanismo de acción tiene? Primero, localización del receptor, si ocupa segundo mensajero y cuál segundo mensajero. Mecanismo Es de... receptor de membrana, Eso. el mecanismo de acción, ocupa segundo mensajero, Ujú. pero es tirosinasa, bueno, cascada de sinasas. Perfecto, muy bien, excelente. Entonces, la insulina, al ser proteica, ocupa receptor de membrana, no puede atravesar la membrana, por lo tanto, ocupa receptor de membrana, y si ocupa receptor de membrana, ocupa segundo mensajero. ¿Qué es segundo mensajero? Pues como forma parte del grupo de las promotoras del crecimiento, pues ocupa sinasas. Perfecto, muy bien contestado. Ahora, si queremos mencionar a la insulina, por ejemplo, si yo te quisiera decir, bueno, la insulina es una hormona que va a promover la glucólisis a nivel hepático, ¿no? A nivel de los hepatocitos. Entonces, ¿qué tipo de comunicación ocupa esta insulina para que se pueda transportar desde la célula beta del páncreas hacia el hígado? ¿Endocrina? Endocrina, claro, es un tipo de comunicación a distancia, porque si bien para nosotros el del hígado del páncreas al hígado es una distancia corta, pues para una hormona chiquitita, imagínense una hormona bien pequeñita, ¿no? Pues para una hormona pequeñita de micras, o menos inclusive, ¿sale? Pues imagínense, ¿no? Pues van a ser distancias grandes, ¿no? Es como de aquí a Vancouver, ¿no? A Montreal, qué sé yo, ¿no? Entonces, es lejos, ¿no? Entonces, para que pueda transportarse hacia el hígado y generar el efecto el efecto de glucólisis, ¿no? De meter glucosa a la célula y ocuparla para energía, pues necesita transportarse a través del torrente sanguíneo. Entonces, perfecto, ocupa tipo de comunicación endocrina, es decir, la hormona, la insulina, se libera a través del torrente sanguíneo, viaja por todo el torrente sanguíneo hacia el hígado. Ya en el hígado y en el hepatocito es donde va a actuar. Pero si, por ejemplo, además la insulina, como parte de sus efectos, hablamos que va a inhibir la producción de glucagón en la célula alfa, ¿ahí qué tipo de comunicación ocupa? ¿Paracrina? Parácrina, perfecto, ¿verdad? Actúa sobre la vecina, ¿verdad? Sí, digo, hablando desde el sentido endocrino, ¿no? No estamos hablando de otra cosa, ¿no? Entonces, actúa sobre la célula vecina, sobre la célula alfa, ¿sale? Las células alfa del islote pancreático producen glucagón y la insulina producida en la célula beta es liberada a través del espacio intersticial para que actúe sobre esa célula alfa para inhibir la producción del glucagón. Y si en un momento dado la insulina también actuara sobre sí misma para regular su secreción, ¿qué tipo de comunicación ocuparía? Autocrina. Autócrina, perfecto, porque está actuando sobre sí misma, ¿no? O sobre células de su mismo estirpe celular, ¿no? Perfecto, muy bien. Sí vieron lo sencillo que puede ser la endocrinología. No es tanto memorizar, muchachos. Aquí lo que queremos, que queremos dar como mensaje, ¿no? Como parte del mensaje que queremos dar el día de hoy, es que más que memorizarnos conceptos, definiciones, necesitamos pensarle, necesitamos razonarle. La endocrinología es mucho de pensar, de razonar, ¿sale? Si nosotros pensamos y razonamos más que memorizar, va a ser mucho más fácil deducir y aprender en esta materia que utilizando la memoria. Si nosotros ocupamos la memoria, a veces la memoria es traicionera, ¿no? Entonces, así se aprende más fácil la endocrinología. ¿Sí queda claro? ¿Sí fue difícil hacer este ejercicio? No, estuvo sencillo. No. Sencillo, ¿verdad? Bueno, pues así es importante que ustedes vayan haciendo sus propios ejercicios, ¿no? Vayan determinando qué tipo de comunicación ocupan. Por ejemplo, cuando ya vean los ejes, hipotálamo, hipófisis, tiroides, suprarrenales, etcétera, pues también ahí ustedes mismos pueden pensar, pueden, en un momento dado, determinar qué tipo de comunicación ocupan alguna otra hormona, ¿no? Entonces, con eso vamos a ir poco a poco integrando, ¿no? Vamos a ir primero pasito a pasito, pero todos los aprendizajes al final los vamos a unir entre sí para poder aprender de una forma mucho más integral, ¿no? La integración es eso, unir todos los pedacitos
de aprendizaje para formar un gran aprendizaje, ¿no? Que es lo que nosotros queremos hacer en esta materia. Bueno, ya con los ejemplos que mencionó la doctora, que les mencionó a ustedes, pues el programa nos dice que tenemos que ver algo sobre célula, muy sencillo, ¿no? Unas cuestiones sobre todo para fines endocrinos. Entonces, pues nuestro organismo está compuesto por células, ¿no? Está compuesto por aparatos y sistemas, los cuales se componen de órganos, los cuales se componen de tejidos, y los tejidos, ¿sale? Los diferentes tejidos del cuerpo están compuestos por células, ¿no? Entonces, la célula, como definición sencilla, pues se considera la unidad estructural y funcional de todo ser vivo, ¿no? Como dice ahí la diapositiva, es la mínima expresión de la vida, ¿no? De un ser vivo. Los elementos que tiene una célula, ¿no? Parte de esos elementos, pues tenemos una membrana celular. Si hablamos de una célula eucarionte, por supuesto, ¿no? Nuestras células están formadas por, o nuestros tejidos, mejor dicho, están formados por células eucariontes. Entonces, una célula eucarionta, por ejemplo, una célula endocrina, va a estar compuesta por una membrana celular, va a estar compuesta por un citoplasma, por un núcleo central y organelos, ¿no? Organelos, en este caso, bueno, parte de los organelos que podemos destacar, pues tenemos mitocondrias, retículo endoplásmico rugoso, retículo endoplásmico liso, aparato de Golgi, lisosomas, también podemos mencionar al citoesqueleto, ¿no? Por ejemplo, el citoesqueleto puede estar formado por un sistema de microtúbulos, ¿sale? Todos estos organelos van a tener funciones importantes, ¿no? Bueno, en el caso de las mitocondrias, pueden tener funciones sobre todo para fines energéticos, para producción de energía. El retículo endoplásmico rugoso junto con los ribosomas están implicados en la síntesis de proteínas, ¿no? El aparato de Golgi también favorece la síntesis proteica porque aquí es donde se van a englobar todas las proteínas, ¿no? Van a en este caso a empaquetarse, esa es la palabra correcta, ¿vale? Se van a empaquetar de alguna manera para que de aquí se puedan liberar, ¿no? El retículo endoplásmico liso sobre todo tiene funciones para llevar a cabo esterificación de sustancias, para desintoxicar en algunas ocasiones, o también para llevar a cabo algunas reacciones importantes en la síntesis de hormonas. Entonces, parte de estos organelos que nosotros estamos viendo en esta célula, nosotros los vamos a ocupar tanto para la síntesis de hormonas como para el mecanismo de acción hormonal en forma muy básica. ¿Qué organelos se imaginan ustedes que tenemos que destacar si habláramos del mecanismo de acción? Si esta célula fuera una célula blanco, ¿cuáles serían, digamos, los organelos que a nosotros nos importan para entender el mecanismo de acción de las hormonas? ¿Ribosomas? Los ribosomas, ¿seguros? Lo estoy señalando con La el... membrana plasmática. La membrana. Claro, la membrana plasmática, el citoplasma y también El núcleo. el núcleo, ¿verdad? La membrana plasmática, el citoplasma y el núcleo, porque aquí es donde se van a encontrar, se van a localizar nuestros receptores hormonales. Entonces decíamos, los receptores hormonales pueden estar localizados en la membrana, dentro del citoplasma o a nivel nuclear. Y también a nivel nuclear también va a ser importante. ¿Por qué? Porque este núcleo, decíamos, es el sitio donde va el mensajero, donde va a llevar a cabo ese mensaje para generar el efecto o la respuesta hormonal. Entonces también el núcleo va a ser importante. ¿Por qué? Porque independientemente que mi receptor esté dentro o fuera de la célula, al final de cuentas el mensaje, el objetivo final es llevar el mensaje hacia el núcleo, ¿no? Para generar esa respuesta, ¿no? Ese efecto hormonal. Entonces, aunque yo tenga, por ejemplo, un receptor de membrana, ¿sale? Mi receptor de membrana va a tener la capacidad de amplificar mi señal hormonal para que esta señal hormonal a través de los segundos mensajeros, pues estos segundos mensajeros, como su nombre lo dice, ¿no? Son segundos mensajeros. Van a amplificar el mensaje del primer mensajero químico y todo esto lo van a llevar, todo este mensaje lo van a llevar al núcleo, ¿no? Para que en el núcleo se pueda generar parte de la respuesta o del efecto hormonal que yo quiero llevar a cabo, ¿no? Pero si habláramos, por ejemplo, de la síntesis de las hormonas, entonces parte también
parte también de la biosíntesis, parte también de ver el tema de célula, pues nosotros tenemos que ver la forma en cómo se biosintetizan las hormonas. Entonces también necesitamos ocupar o necesitamos aprender que vamos a ocupar algunos organelos importantes para la síntesis de hormonas, ¿no? Entonces, decíamos que las hormonas se dividen por su estructura química en proteicas, glucoproteicas, aminas y esteroideas, ¿no? Entonces, aquí de estos 4 grupos, el programa nos pide que expliquemos cómo se sintetizan las hormonas tanto proteicas, polipeptídicas, como las esteroideas. En el caso de las aminas yodadas como T3 y T4, su forma de síntesis van a tener una forma muy particular de sintetizarse y eso lo vamos a ver ya en la unidad número 4, ¿no? En la parte que corresponda al tema de tiroides. Ahí es donde vamos a ver la síntesis de T3 y T4. En el caso de las catecolaminas, pues no las vemos tanto. En nervioso, muy probablemente sí van a ver cómo se sintetiza la adrenalina, la noradrenalina, pero en nuestro caso no lo vamos a ocupar. Lo que sí vamos a ver es cómo se sintetizan tanto las hormonas esteroideas como el cortisol, la aldosterona, y también en este caso vamos a ver cómo se sintetizan las hormonas proteicas, polipeptídicas, y aquí podríamos incluir también a las glucoproteicas, ¿no? Porque las glucoproteicas van a tener una forma muy similar a cómo se sintetiza una hormona proteica. Lo único que lo va a diferenciar es que se le adicionan carbohidratos a la estructura química. Entonces, ¿cómo se sintetiza en este caso una hormona proteica o qué organelos se van a ocupar? Fíjense muy bien, vamos a verlo primero en esta imagen. Para llevar a cabo la síntesis de una hormona proteica, por ejemplo, como la insulina, por ejemplo, podríamos mencionar a la insulina nuevamente. Entonces, todo parte del núcleo, muchachos, todo parte del núcleo. Entonces, en el núcleo vamos a encontrar cromosomas, ¿sale? Diferentes tipos de cromosomas, los cuales van a codificar la producción de varias sustancias, entre ellas las hormonas. Entonces, a través de un cromosoma específico, donde se codifica la producción de una hormona, es ahí donde parte todo el asunto. Entonces, aquí en el núcleo nosotros tenemos el material genético, ¿no? En la cromatina del núcleo tenemos el material genético para producir una hormona. ¿Qué es lo que pasa? Esta doble hélice que estamos viendo, que es el ADN, se va a desdoblar, ¿sale? En sus 2 cadenas, y a través de unas enzimas especiales, de unas enzimas, este ADN va a ser copiado y la forma en cómo se copia es a través de ARN mensajero. Este proceso por el cual se copia, entre comillas, ¿no? Se copia el material genético, se le conoce como transcripción, ¿sale? Una vez que ocurre este copiado de este material genético, ¿sale? Se forma el ARN mensajero. Este ARN mensajero sale del núcleo hacia el ribosoma y en el ribosoma, muchachos, en el ribosoma se va a unir el ARN mensajero con el ARN transferencia para traducir la información genética, para ir formando todos y cada uno de los aminoácidos que van a conformar la hormona. A este proceso se le llama traducción. Es algo así como decir, si yo por ejemplo, te doy un artículo en inglés, alemán, chino, arameo, el idioma que me digas, español mismo, pues si yo te digo, transcribe, transcribe el artículo, pues tú lo tienes que transcribir o lo tienes que copiar tal cual viene el artículo, ¿no? Tú lo puedes fotocopiar, tú lo puedes escribir a mano, pero lo tienes que escribir tal cual viene el idioma. Pero si yo además te digo, traduce el artículo, si viene en inglés, en alemán, en arameo, tú me lo tienes que traducir al español para que para mí pueda ser entendible el mensaje, ¿sale? Entonces, en el caso de la transcripción es copiar la información genética y traducirlo es, como su nombre lo dice, traducir esa información para formar esa proteína, ¿no? Esos aminoácidos que conforman esa proteína. Entonces, cuando el ARN mensajero se une a una ARN de transferencia en el ribosoma, bueno, ahí va a haber una unión codón-anticodón, esto seguramente lo vieron en genética, pero esas uniones, ¿sale? Del codón y el anticodón, ¿sale? Van a formar van a ir poco a poco traduciendo la información para ir produciendo los aminoácidos y estos aminoácidos poco a poco se unen a través de enlaces peptídicos para formar
una proteína, una gran proteína, ¿no? Vamos a formar un precursor de una hormona. Este precursor de hormona, hagan de cuenta que es como una cuenta de un collar, ¿no? De perlas, ¿no? Entonces, las perlitas representan a los aminoácidos, ¿no? Entonces, primero que nada vamos a formar a un precursor inicial llamado preprohormona. Entonces, ¿cuál es en este caso el objetivo de la traducción? Formar un precursor hormonal llamado preprohormona. Esta preprohormona, muchachos, esta preprohormona va a ser el primer precursor hormonal, y ya una vez que se forma la preprohormona, en el mismo retículo endoplásmico rugoso van a existir enzimas proteolíticas que le van a quitar la parte pre a la preprohormona. Esta parte pre también se le conoce como péptido señal o secuencia líder. Entonces, lo que va a ocurrir ahora es que yo voy a perder esa parte pre, esa secuencia, ese péptido señal, y solamente me voy a quedar con la parte de prohormona, ¿no? Y la prohormona, muchachos, la prohormona nuevamente pierde la parte pro, ¿sale? Este igualmente es un precursor hormonal, y ahora lo que va a ocurrir es una segunda proteólisis para que ahora se pierda la parte pro, ¿sale? Y esta segunda proteólisis puede ocurrir en el aparato de Golgi o en el retículo endoplásmico rugoso, y ya una vez que se pierde la parte pro, me queda como resultante la hormona activa. Esta hormona activa va a almacenarse en el aparato de Golgi, va a empaquetarse en el aparato de Golgi, y la forma en cómo se empaquete es a través de gránulos, de vesículas de secreción, los cuales ahí en ese momento se van a mantener almacenados. Cuando viene un estímulo para liberar esta hormona, ¿sí? En la glándula endocrina, entonces este estímulo va a generar que estos gránulos de secreción que almacenan la hormona sean transportados hacia la membrana celular para que entonces la hormona pueda liberarse por medio de un mecanismo llamado exocitosis o hemiocitosis. Las vesículas o los gránulos de secreción van a ser transportados desde el aparato de Golgi hacia la membrana a través de un sistema llamado sistema de microtúbulos que forman parte del citoesqueleto, ¿sale? Entonces, el sistema de microtúbulos los microtúbulos, para que puedan transportar los gránulos de secreción, van a contraerse entre sí, ¿sale? Van a contraerse con ayuda también de calcio, ¿sí? Con la ayuda de calcio en cierta forma, para que estos microtúbulos puedan movilizarse y se permita el transporte de la hormona desde el aparato de Golgi hacia la membrana, ¿no? Entonces vemos aquí en la imagen que el gránulo de secreción se condensa, se fusiona con la membrana celular, y es a través de este mecanismo por el cual la hormona es liberada hacia el espacio extracelular y posteriormente hacia el torrente sanguíneo por ese mecanismo de exocitosis o hemiocitosis. Por supuesto que el capilar sanguíneo debe tener unas fenestraciones para permitir el paso de la hormona desde la célula productora, desde la célula endocrina hacia el torrente sanguíneo. ¿Sí queda claro al respecto lo que mencionamos con respecto a biosíntesis de hormonas? Sí, doctor. Entonces, a modo de resumen, el primer paso es la transcripción. En este caso, la transcripción consiste en la síntesis de ARN mensajero a partir del ADN. Todo esto ocurre en el núcleo, ¿no? El ADN se desdobla la cadena, la doble hélice, y una vez que se desdobla, queda una parte expuesta del ADN, y a través de unas enzimas se copia esta información para formar ARN mensajero. A este proceso lo llamamos transcripción. Posteriormente de la transcripción sigue la traducción, en el cual el ARN mensajero se une con el ARN de transferencia para formar la preprohormona, ¿no? El primer precursor. Posteriormente, en el retículo endoplásmico rugoso ocurre una primera proteólisis donde enzimas proteolíticas quitan esa parte pre, ese péptido señal o secuencia líder, para darnos como resultado a la prohormona. Después, en el aparato de Golgi o en el mismo retículo rugoso, ocurre una segunda proteólisis donde enzimas proteolíticas quitan la parte pro para formar la hormona, ¿no? Posteriormente, ¿qué ocurre? La hormona activa se va a almacenar en el aparato de Golgi o se va a empaquetar, sale a través de gránulos de secreción, y finalmente la hormona, cuando exista un estímulo suficiente para liberar la hormona, ¿sale? Estos gránulos de secreción se van a transportar a través del sistema de microtúbulos para que entonces la hormona sea liberada por
al torrente sanguíneo por un proceso llamado exocitosis o hemiocitosis, ¿no? Ese sería el último paso. Aquí nosotros lo podemos ver. Yo tengo una mejor imagen. Vamos a quitar esta imagen. Vamos a poner esta esta, por cierto, dicho sea de paso, la vamos a ocupar en su debido momento, ¿no? Entonces, si queremos ejemplificar ahora, ponerle nombre y apellido al asunto, pues si nos imaginamos a esta célula endocrina como una célula beta, productora de insulina, pues todo para producir insulina nosotros tenemos que partir de un cromosoma. En este caso, el cromosoma 11, específicamente el brazo corto del cromosoma 11, va a ser el sitio donde se encuentre la información para producir insulina. Entonces, inicialmente lo que ocurre es que este cromosoma, este ADN, se desdobla la cadena, se copia, ¿no? Parte de ese material genético para formar ARN mensajero a través de la transcripción. Luego, el ARN mensajero en el ribosoma se une a un ARN de transferencia para que ocurra esta traducción de esta información para producir nuestra preproinsulina. Esta preproinsulina en el retículo endoplásmico rugoso va a perder la parte pre, ¿sí? Ese péptido señal o secuencia líder para tener ya para formar posteriormente la proinsulina. Esta misma proinsulina, ¿sale? Esta misma proinsulina en el aparato de Golgi también va a perder la parte pro, no sin antes, muchachos, no sin antes, aquí en particular la insulina se va a doblar, ¿sí? También en el aparato de Golgi también se le pueden colocar puentes disulfuro, puede doblarse la cadena, y bueno, en el caso de la insulina se dobla la cadena, se le colocan puentes disulfuro, y a través de enzimas proteolíticas se pierde la parte pro para solamente quedarme con la insulina y su parte pro en este caso se le va a conocer como péptido C, que eso ya en su momento lo vamos a especificar. Entonces, la insulina y el péptido C va a almacenarse en el aparato de Golgi a través de gránulos de secreción y cuando venga un estímulo suficiente para liberar la insulina, por ejemplo, la presencia de glucosa en la sangre por comer, va a favorecer que esta glucosa ingrese a la célula beta, se forme energía ATP y este ATP va a favorecer que el calcio a través de un mecanismo de un proceso llamado despolarización de la membrana, ¿sale? Despolarización de la célula beta, este calcio ingrese a la célula y esto va a favorecer que los microtúbulos, estas líneas que ustedes ven aquí en la derecha, son los microtúbulos, ¿sale? Estos van a favorecer que el gránulo de secreción sea transportado, ¿sale? Desde el aparato de Golgi hacia la membrana y a través de la fusión de ese gránulo de secreción con la membrana es como la hormona se libera hacia el torrente sanguíneo, ¿no? En esta imagen nosotros podemos ver, esta imagen, vemos primero cómo se forma la parte el primer precursor que es la preproinsulina, ¿sale? Con su péptido señal o secuencia líder, la parte pro, ¿sale? Que es el péptido C y la cadena de insulina. ¿Qué es lo que pasa? En el aparato de Golgi se pierde la parte de péptido señal, ¿sale? Nos quedamos con la parte pro y ya en el aparato de Golgi se dobla la cadena, se le colocan sus puentes disulfuro y también a través de unas enzimas proteolíticas se quita la parte pro, que es el péptido C, y nos quedamos solamente con la molécula de insulina. ¿Sale? ¿Sí queda claro este asunto, muchachos? Fíjense entonces, ahora, ¿qué tipo de organelos vamos a ocupar para llevar a cabo la biosíntesis de hormonas? En este caso vamos a ocupar el núcleo, los ribosomas, el retículo endoplásmico rugoso, el aparato de Golgi y también vamos a ocupar un sistema de microtúbulos, ¿no? Que forman parte del citoesqueleto. Fíjense, muchachos, aquí ocurre mucho, a mí me gusta mucho hacerles esta pregunta, para que con esto relacionemos cuáles van a ser los elementos que van a estar mejor desarrollados en una célula endocrina específica, ¿no? Productora de una hormona proteica. ¿Por qué? Porque cuando les preguntemos ya específicamente qué características tiene una célula endocrina, pues ustedes nos tienen que decir algunas características importantes. Entonces, fíjense muy bien. Tomando como base este ejemplo, yo les preguntaría a todos, ¿qué partes del cuerpo tiene más desarrollado, por ejemplo, un futbolista?
Las piernas. Las pantorrillas. ¿Tú tu nombre y cómo lo sabes? ¿Cuál es tu nombre? Yo, Bruno. ¿Sí? A ver, tú, Bruno, primero. Bueno, según yo sé que los futbolistas como están haciendo, bueno, su forma de ejercicio usan fibras de acción rápida, entonces tienen las piernas más desarrolladas. Bueno, algunos, ¿no? Y las pantorrillas también. Ok. ¿Cómo lo sabes? Bueno, varía por la genética, ¿no? Porque, bueno, yo tengo entendido que hay personas que pueden tener, bueno, 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 el punto es que por el tipo de ejercicio yo tengo entendido que eso se Claro. desarrolla más. Fíjate, tú ya dijiste una palabra clave. Ojo, no necesitamos pensarle mucho, ¿no? Yo la pregunta es, qué partes del cuerpo tiene mejor desarrollado un ciclista? Pues sus piernas, sus pantorrillas. ¿Cómo lo sé? Pues por sentido común, porque son las partes que él ocupa para poder desempeñar su actividad, ¿no? La actividad de ciclismo. Muy fácil, ¿no? O un futbolista, ¿qué partes de su organismo están mejor desarrollados? Pues sus piernas, porque pues, es su herramienta de trabajo, ¿no? O sea, un futbolista, hablando en particular de un futbolista de soccer, ¿no? Pues por supuesto, para patear el balón, pues necesita tener mejor desarrolladas sus piernas. Eso no significa que no pueda tener cabeza, brazos, abdomen, no, claro que los tiene, ¿no? Pero la parte que mejor desarrollado va a tener van a ser sus piernas, sus pantorrillas, porque va a ser la parte que él va a ocupar en el juego, ¿no? En el juego de fútbol, en el juego de soccer. Si fuera un futbolista de fútbol americano, pues a lo mejor él lo que tendría que tener más desarrollado, pues son sus brazos, a lo mejor también las piernas, pero a lo mejor si hablamos de un quarterback, ¿no? De un mariscal de campo, pues debe tener mejor desarrollado su visión y sus brazos para poder lanzar el pase, ¿no? Pero un futbolista de soccer, pues lo que más va a tener desarrollado pues, son sus piernas. Entonces, esa es una cuestión de sentido común. ¿Sí queda claro? Aquí va a ser lo mismo, por sentido común. Una célula, ¿qué características histológicas importantes va a tener una célula productora de una hormona polipeptídica como lo es la insulina? Por ejemplo, si yo les preguntara qué características histológicas debe tener una célula beta de un islote pancreático, ¿cuáles podrían enlistar? Ya hicimos la cosa un poquito más complicada, ¿no? Acuérdense del futbolista, ¿no? ¿Qué partes del cuerpo tienen mejor desarrolladas un futbolista? En este caso, ¿qué partes tendrá mejor desarrollada una célula beta de un islote pancreático? ¿Y por qué? Pues se vería más definido el núcleo, el retículo endoplasmático rugoso y el aparato de Golgi, ¿no? Ajá, exactamente. ¿Cómo lo sabes? Porque es lo que más ocupa para sintetizar proteínas. Claro, exactamente. Entonces, cuando hablamos de características histológicas de una célula beta de un islote pancreático, ¿sale? De entrada tenemos que preguntarnos, ¿qué hormona produce esta célula beta? Pues produce insulina. ¿Qué es la insulina? Por su estructura química, una hormona proteica, una hormona polipeptídica. Entonces, al ser una hormona polipeptídica, ¿qué elementos se van a requerir en las células para poderla producir? Pues se requiere núcleo, ribosomas, retículo endoplásmico rugoso, aparato de Golgi, y para finalmente liberar la hormona se requiere de un sistema de microtúbulos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que mejor va a tener desarrollado una célula beta? Pues todos estos organelos. Entonces, si yo les preguntara, fíjense, no hemos visto el tema de insulina, ni hemos visto células beta, ni nada. No hemos visto todavía histología del páncreas. Pero ya con esto ustedes pueden deducir cuáles pueden ser características muy importantes de una célula beta. Entonces, ¿qué características histológicas va a tener una célula beta? Pues va a tener un núcleo bien desarrollado, va a tener abundantes ribosomas, va a tener un retículo endoplásmico rugoso bien desarrollado, va a tener un aparato de Golgi bien desarrollado, vamos a encontrar gránulos, ¿no? Gránulos de secreción
de la propia hormona, ¿no? En su citoplasma o en el aparato de Golgi, ¿no? Vesículas o gránulos de secreción, vamos a tener un sistema de microtúbulos bien desarrollado, ¿sale? Y todo eso, ¿cómo lo supe? Pues porque esto me van a ser los elementos para poder sintetizar la hormona implicada, en este caso la insulina. Si se dan cuenta qué características son importantes, entonces, núcleo bien desarrollado, abundantes ribosomas, retículo endoplásmico rugoso bien desarrollado, aparato de Golgi bien desarrollado, un sistema de microtúbulos, gránulos de secreción de la hormona sintetizada. Y si además decimos, esta célula beta es una glándula endocrina, ¿qué otros elementos son importantes que tendríamos que agregar como características? ¿Los capilares? Una glándula endocrina debe estar muy ¿qué? Ya lo dijeron, doctores. Los capilares. Vascularizada. Ajá. También muy ¿qué? Muy vascularizada, también muy. Inervada. Exactamente, debe estar ricamente vascularizada, debe estar muy bien inervada y además no debe de tener. Conductos. Exacto, perfecto. ¿Sí se dieron cuenta, muchachos? Ya integramos características de una glándula endocrina y mencionamos algunas características histológicas de una célula productora de una hormona polipeptídica. Entonces, cuando les digamos allá en histología del páncreas, dinos 8 características de una célula, 8 características histológicas de una célula beta, por ejemplo, pues ya se lo van a saber, porque ustedes al saber cómo se sintetiza una hormona polipeptídica, pues van a saber qué elementos se ocupan, más aparte, por el hecho de ser una célula endocrina, pues que debe estar muy bien vascularizada o ricamente vascularizada, muy inervada y no tener conductos. ¿Cómo ven? ¿Está difícil la endocrinología? No. Bueno, de cualquier forma, ustedes es importante que todo esto lo repasen, por esa razón pues, se graban los videos, ¿no? Bueno, finalmente vamos a pasar a ver cómo se sintetiza una hormona esteroidea. Las hormonas esteroideas tienen una forma de síntesis en cierta manera distinta a las hormonas polipeptídicas, ¿no? A las proteicas. Entonces, en el caso de las hormonas esteroideas, se van a sintetizar, bueno, su base química va a ser el colesterol, ¿vale? Van a ser hormonas lipídicas, sale de naturaleza lipídica, cuya base va a ser el colesterol. Entonces, a partir del colesterol, es como se van a sintetizar este grupo de hormonas. Si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, cuando van a inyectar, si ustedes han visto, por ejemplo, o si alguna vez han tenido la oportunidad de ver en una ampolletita algún método anticonceptivo que tenga como base estrógeno o progesterona, o si en un momento dado han visto una ampolleta de algún glucocorticoide como la dexametasona, pues esa ampolletita su vehículo está en una base aceitosa, ¿no? Entonces se siente como aceitosita. Entonces, estas hormonas, al ser de naturaleza lipídica, pues van a tener esa característica, ¿no? Van a ser como aceitositas, grasositas, ¿no? ¿Y por qué? Porque su base química va a ser el colesterol. Entonces, fíjense muy bien, el colesterol va a viajar hacia las células endocrinas productoras de hormonas esteroideas y ahí se va a almacenar, ¿sale? Se van a almacenar, en este caso, el colesterol en forma de gotitas de lípidos, en forma de gotitas de grasa. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Cuando llega un estímulo para liberar la hormona, este colesterol, ¿sale? Estas gotitas de grasita, estas gotitas de lípidos, van en este caso a liberarse, ¿sale? Van a liberarse, aquí tenemos la gotita de lípidos, la vacuola de almacenamiento, y una vez que se requiere un estímulo para liberar esta hormona, pues a través del colesterol, este colesterol va a ser liberado de esa gotita de lípido y va a ingresar a la mitocondria. Este colesterol de inicio va a transformarse en una molécula llamada pregnenolona a través de una enzima que ya en su momento vamos a ver que se llama 2022 desmolasa. Bueno, esta pregnenolona que se forma a través de esta reacción química
sale de la mitocondria, sale de la mitocondria e ingresa al retículo, perdón, al retículo endoplásmico liso, ¿sale? Al retículo endoplásmico liso, y aquí se llega a transformar en progesterona a través de otra enzima importante. Bueno, a partir de pregnenolona, progesterona en adelante, van a ocurrir una serie de reacciones químicas mediadas por enzimas, tanto hidroxilasas como deshidrogenasas, ¿sale? Por ejemplo, por aquí participa la 21 hidroxilasa, la 17 hidroxilasa, participa la 3 beta hidroxisteroide deshidrogenasa. Esas enzimas, aunque las estoy mencionando, no se preocupen, no es importante por ahora aprendérnoslas. Todo este proceso que vamos a mencionar para síntesis de hormonas esteroideas se les llama esteroidogénesis, en la cual se van a ocupar una serie de enzimas, tanto de las mitocondrias como del retículo endoplásmico liso, ¿sale? Entonces, la pregnenolona al ingresar se va, en este caso, se va a transformar a través de enzimas y de reacciones de hidroxilación y deshidrogenación para formar un precursor. En este caso, si habláramos de la síntesis del cortisol, nuestro precursor sería el 11-desoxicortisol. Entonces, de pregnenolona, a través de varias reacciones, pasamos a formar desoxicortisol, y el desoxicortisol sale ahora del retículo endoplásmico liso y entra nuevamente a la mitocondria para finalmente transformarse en la hormona activa que se llama cortisol, ¿no? A través de una enzima, pues igualmente la vamos a ver en su momento, que es la 11-beta hidroxilasa, ¿sale? No se preocupen, no hay que aprendernosla por ahora. El cortisol ya se forma, y el cortisol ya una vez formado puede salir, ¿no? Entonces, ¿cuál es aquí lo importante con respecto a hormonas esteroideas? Que, número uno, su base para su síntesis va a ser el colesterol, el cual va a almacenarse en gotitas de grasa, ¿no? Gotitas de lípidos. Este colesterol, una vez que se requiera sintetizar esta hormona, va a viajar a la mitocondria, va a transformarse en pregnenolona, la cual va a salir de la mitocondria, va a ingresar al retículo endoplásmico liso para irse convirtiendo por medio de reacciones enzimáticas de hidroxilación y deshidrogenación para formar un primer precursor, en este caso 11-desoxicortisol, el cual ahora ocurre lo contrario con la pregnenolona. En lugar de entrar al retículo, sale y ahora ingresa a la mitocondria nuevamente, y este 11-desoxicortisol, por medio de una última reacción enzimática, se transforma en cortisol. ¿Sale? Si nosotros quisiéramos mencionar, por ejemplo, la síntesis de progesterona, pues aquí ya no requeriríamos hacer todo este camino de más, ¿no? Sino ya una vez que la pregnenolona se transforma en progesterona, la progesterona ya como tal es una hormona activa, la cual puede salir, ¿no? Pero si, por ejemplo, quisiéramos hablar de la síntesis, por ejemplo, de aldosterona, por ejemplo, el proceso prácticamente es el mismo. Lo único que cambian son las enzimas, ¿sale? Lo único que cambiarían serían las enzimas y las reacciones químicas, pero todo parte igual por una base de colesterol. Entonces, igual el colesterol ingresa a la mitocondria, se transforma en pregnenolona, la pregnenolona sale de la mitocondria, ingresa al retículo endoplásmico liso, y la pregnenolona, a través de varias reacciones, ¿sale? A través de varias reacciones se transforma en 11-desoxicorticosterona, que es nuestro primer precursor. Esta 11-desoxicorticosterona viaja a la mitocondria, esta 11-desoxicorticosterona se transforma en corticosterona, y esta corticosterona, que es nuestro segundo precursor, a través de una enzima llamada aldosterona sintetasa, se transformaría en aldosterona. Si se dan cuenta, es el mismo proceso, solamente que en lugar de utilizar como ejemplo al cortisol, utilizamos a la aldosterona. ¿Qué elementos entonces ahora son los que estamos ocupando aquí? Mitocondria, retículo endoplásmico liso, y bueno, parte también de las características histológicas de una célula productora de hormonas esteroideas, pues es el que tenga como parte de sus elementos gotitas de grasita, ¿no? Gotitas de lípidos. Entonces, es en cierta manera sencillita, ¿no? ¿Qué elementos de la célula vamos a encontrar como característica en una célula endocrina productora de hormonas esteroideas como cortisol o aldosterona? Pues vamos a tener en el citoplasma almacenamiento de gotitas de lípidos o de colesterol,
vamos a tener abundantes mitocondrias y vamos a tener también retículo endoplásmico liso bien desarrollado. No significa que esta célula no pueda tener retículo rugoso, aparato de Golgi, núcleo, sí los tiene, pero los que va a tener mejor desarrollados son las mitocondrias, que van a estar abundantes, y va a tener mejor desarrollado el retículo endoplásmico liso. Por supuesto que también vamos a ver como parte de las características gotitas de grasa. Y si además agregamos que esta es una célula endocrina, pues igual como en el ejemplo anterior, debe estar muy bien vascularizada, sale ricamente vascularizada, ricamente muy bien inervada y no poseer conductos. ¿Sí queda claro esto con respecto a la síntesis de hormonas esteroideas? Sí, doctor. Doctor. Muy bien. Doctor, ¿algo que comentar? Sí, nada más agregar en la síntesis de hormonas esteroideas también tenemos abundantes lisosomas, porque si el colesterol lo vamos a tomar de la circulación, no lo tomamos como colesterol libre, lo vamos a tomar como con su proteína transportadora. Entonces ya dentro de la célula necesitamos los lisosomas para poder obtener el colesterol libre. Entonces es lo único que agregaría. Muy bien. Yo pienso que ya, bueno, todavía nos faltarían algunas definiciones de órgano blanco, receptor. Bueno, vamos a verlas si quieren de forma muy, muy sencillita y muy rápida. Entonces, ahora como parte de nuestros elementos de nuestro sistema endocrino, me voy a regresar tantito a la diapositiva, este, a una de las primeras diapositivas, aquí. Entonces, como parte, nosotros ya vimos las definición características de una glándula endocrina, definición características y clasificación de hormonas, ya vimos cómo viajan las hormonas, tipos de comunicación celular, y pues ahora nos faltaría ver definición y algunas características del órgano blanco, del receptor y los mecanismos de acción hormonal, ¿no? Para ver de qué forma se genera la respuesta, ¿no? Entonces, así en forma muy rapidita vamos a ver definición y algunas características de órgano blanco y receptor, y ya los mecanismos de acción los dejaríamos pendientes para la siguiente sesión, ¿sale? Entonces, vamos a ver en forma ya muy rápida, muy sencillita. Ya vimos también de qué forma se sintetizan como parte de la estructura química. Vimos cómo se sintetizan en este caso las hormonas tanto polipeptídicas como esteroideas, y ahora entonces nos enfocamos a lo que es órgano blanco. Entonces, por definición, un órgano blanco se define como cualquier célula, tejido o órgano capaz de fijar a una hormona en forma selectiva para llevar a cabo una respuesta. Eso es lo que podríamos comentar con respecto a órgano blanco, o también llamado órgano diana, ¿no? Como lo vimos en la imagen, ¿no? También la diana, que es el objetivo de la flecha, ¿sale? También de esta forma nosotros podemos definir al órgano blanco. Así como lo mencionamos en glándula, en hormona, vamos a mencionar 3, 4 características tanto de órgano blanco como de receptor. Entonces, ¿qué características van a ser para nosotros las más importantes con respecto a órgano blanco? Pues es el sitio donde se recibe la hormona. Este órgano blanco posee receptores específicos para recibir la hormona. Específicos me refiero que un receptor, por ejemplo, el receptor de la insulina se va a fijar al receptor de insulina, ¿no? No se va a fijar a cualquier receptor. Aquí no vamos a hablar de que el receptor de insulina se fija al de cortisol, o el receptor, la insulina no se va a fijar al receptor de glucagón, o al receptor de hormona de crecimiento, al receptor de cortisol, ¿no? El receptor va a ser específico para la hormona, ¿no? O si, por ejemplo, el cortisol, yo quiero hablar del cortisol, pues el cortisol no va a tener la capacidad de fijarse al receptor de insulina, al receptor de prolactina, ¿no? Sino se va a fijar a su receptor específico. Entonces, el órgano blanco, decíamos, recibe a la hormona. Para recibir a la hormona se va a recibir a través de receptores específicos para cada hormona, que pueden estar localizados en la membrana o dentro de la célula, y es a través de este órgano blanco donde la hormona va a llevar su mensaje y se va a llevar a cabo una respuesta hormonal. Y hablando específicamente ahora de receptores que forman parte del órgano blanco, un receptor hormonal es una proteína, ¿sí? Se le define como una proteína de alta especificidad, ¿sí? Y de alta selectividad, dicho sea de paso, una proteína de alta especificidad
capaz de ligar a una hormona de forma selectiva. Ya decíamos que si tengo una hormona como la insulina, pues la hormona insulina se va a fijar a su receptor específico de insulina, ¿no? No se va a fijar al receptor de prolactina, no se va a fijar al receptor de antidiurética, sino a su receptor específico, ¿no? Y se va a llevar a cabo una unión entre hormona receptor, ¿sí? Muy similar a como una unión llave-cerradura, ¿no? Entonces, más o menos es como se compara la unión que ocurre entre hormona y receptor, ¿no? Entonces, el receptor hormonal como características importantes recibe al primer mensajero, es de alta especificidad para cada hormona. Este receptor va a tener la capacidad de traducir y amplificar la señal hormonal. ¿Para qué? Para que el mensaje de este primer mensajero pueda llegar hacia el núcleo y pueda llevarse a cabo el efecto, ¿no? La unión que se va a llevar a cabo entre hormona y receptor va a ser reversible, ¿sale? Esa unión hormona-receptor, ¿sale? Que es como ves, una unión llave-cerradura, va a ser de forma reversible, ¿sale? También algo característico de un receptor hormonal es que al ser una proteína, también cuenta con vida media. Entonces, aquí de los 4 elementos que hemos mencionado, glándula endocrina, hormona, órgano blanco y receptor, solamente 2 de ellos tienen vida media, la hormona y el receptor hormonal. ¿Sí queda claro? Entonces, el receptor hormonal tiene vida media, ¿sale? También, por supuesto que si una hormona, otra característica que podríamos mencionar es que si una hormona se fija al receptor, ¿sale? Esa unión no puede ser desplazada por otra hormona, ¿no? Por otra hormona de la misma naturaleza, sino es algo así como ocurre con el lugar del estacionamiento. Si tú llegas y ocupas ese lugar, ningún coche te puede desplazar de ese lugar de estacionamiento. Entonces, una vez que ocupa el sitio receptor esa hormona, esa unión se lleva a cabo, pero ya no puede verse desplazada esa hormona por otra, ¿no? Por otra de su misma naturaleza química. Y bueno, ya de forma muy general, por su localización de los receptores, pues decíamos que podemos tener receptores en la membrana o receptores intracelulares, que pueden también a su vez subdividirse en intracitoplasmáticos o intranucleares. Con respecto a los receptores de membrana en específico, vamos a mencionar de 2 tipos. Los receptores que atraviesen 7 veces la membrana celular y los que solamente lo atraviesen en una sola ocasión. Aquellos receptores que atraviesen 7 veces la membrana, les vamos a conocer como receptores de 7 dominios transmembrana. Importante de este receptor, que estos receptores de 7 dominios van a estar asociados a una proteína intracelular llamada proteína G, ¿sale? Entonces, algo importante de los receptores de 7 dominios transmembrana, que van a utilizar una proteína G. Y aquellos receptores que solamente atraviesen en una sola ocasión la membrana celular, se les van a conocer como receptores de un solo dominio. Estos por lo general no ocupan proteínas G. Entonces los únicos que sí ocupan proteínas G son los receptores de membrana de 7 dominios, ¿sale? Entonces, con respecto a este tipo de receptores, ¿no? Los receptores de membrana, entonces los podemos dividir en estas 2 formas, ¿no? 7 dominios o dominio único. Sí queda claro con respecto a órgano blanco y receptor, fue algo muy sencillito, ¿no? Muy rapidito de ver. Doctor, sí quedó claro. Muy bien. Bueno, para la siguiente sesión, muchachos, vamos a ver los mecanismos de acción. Entonces, nuevamente vamos a retomar esta imagen, ¿sale? Y ya posteriormente, pues vamos a ver todos y cada uno de los mecanismos de acción hormonal. Aquí vamos a ver proteínas G, vamos a ver algunas enzimas. Entonces, por favor, chicos, les voy a pedir, bueno, en Classroom les voy a pedir, por favor, muchachos, que revisen unos videos que les voy a compartir sobre el mecanismo de acción hormonal. Es importante que ustedes los estudien para que ya para la siguiente sesión sea un poquito más rápido y ya junto con los mecanismos de acción hormonal vamos a ver mecanismos de acción de receptor de membrana, ¿sale? Vamos a ver mecanismos de acción de receptor intracitoplásmico, intranuclear y con esto y ya finalizaríamos la unidad con
los mecanismos de retroalimentación positiva y negativa. Les pido también, por favor, que para la siguiente sesión revisen los mecanismos de retroalimentación positiva y negativa con algunos ejemplos, ¿sale? En el caso de mecanismos de retroalimentación negativa, pues el ejemplo clásico pues, serían los ejes, ¿no? Hipotálamo, hipófisis, tiroides, ¿no? Entonces hay que revisar esos mecanismos de retroalimentación. Muy bien, pues con esto vamos a dar por finalizada la